Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Pues claro que sí, hay remedio, ya nos lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Domingos Laicos, esta vez la 137, nada más y nada menos. Como siempre nos hemos juntado a la técnica Javi, Gobal con su maravillosa hostia y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre vamos a comenzar con la hostia brutal, en este caso, que ha hecho nuestro artista de cabecera Gobal. En ella vemos un paisaje arrasado e invadido por falos que representan al machismo. Un machismo desconcertado, que duda entre volver a un pasado limitante, pero lleno de privilegios, o afrontar unas nuevas formas de relación mucho más enriquecedoras emocionalmente y más ecosostenibles, pero inciertas. Gracias a los populismos que calan entre estos hombres asustados con el devenir de los tiempos, la falocracia gana terreno apoyándose en el poderoso tándem del patriarcado neoliberal y religioso. Pero hay nubarrones. Con los avances feministas y las nuevas masculinidades, los hombres han pasado de pensar solo con la polla, como se suele decir, a que su cabeza se haya transformado directamente en un glande atrapado por los estereotipos masculinos que no solo los limitan emocionalmente, sino que les imponen unos roles de competitividad y autoexplotación para satisfacer sus expectativas como varones. Por eso, el artista nos muestra a unos hombres perdidos, dubitativos, insatisfechos, ya que antes su falo les aseguraba la dominación, el poder, y ahora eso ya no funciona, ya que la evolución y el progreso nos llevan irremediablemente a una sociedad más igualitaria que ha de superar el paradigma androcéntrico y basarse en la cooperación y en la sostenibilidad del planeta. ¡Comenzamos! ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Buenos días. Nuestros jóvenes se enfrentan a un futuro incierto en el que van a tener que competir con inteligencias artificiales, robots, por la obtención de un puesto de trabajo con la movilización social en horas bajas, ya que las redes sociales fomentan actitudes individualistas y narcisistas y están plagadas de bulos y desinformación. Por eso no es de extrañar que hayan calado en ellos discursos populistas neoliberales que alimentan su resentimiento contra chivos expiatorios como las mujeres o los inmigrantes. Es decir, se sienten damnificados por la cultura woke y añoran recuperar los privilegios perdidos. En el programa de hoy reflexionamos con Octavio Salazar, autor del libro La masculinidad como dispositivo de poder entre la manosfera y los hombres nuevos, sobre los errores del feminismo y de la coeducación, ya que para alcanzar una auténtica igualdad hemos de abordar una reforma estructural de un sistema productivo masculinizado, centrado en el trabajo y en la competitividad, que minusvalora los cuidados, la estabilidad emocional, lo común y el medio ambiente. No se trata de que las mujeres se adapten a un sistema de valores patriarcales, sino de que lo enriquezcamos con nuestra visión más enfocada a los cuidados y a la cooperación. En aras de la laicidad, de una auténtica democracia y de la sostenibilidad del planeta, hay que revisar la visión, el paradigma androcentrista del conocimiento y de la sociedad para superar definitivamente la asfixiante pinza del patriarcado religioso y neoliberal. Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, miembro de la Red Feminista de Derechos Constitucionales, está aquí para contarnos todo esto. Muy buenas, Octavio, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotras. Encantado de compartir este rato con vosotros. Fenomenal. Bueno, si te parece, primeramente, para irnos situando un poco, nos gustaría que nos explicases en qué ha consistido esa reacción airada de hashtag #NotAllMen al que tú contrapones con el hashtag #YesAllMen. ¿Puedes explicar un poco para quien no se haya enterado de en qué supuso este movimiento en Internet y la propuesta que tú haces? Bien, bueno, ese movimiento en las redes sociales se origina a partir del dramático caso de la francesa Gisèle Pelicot, que todos recordamos, fue esta mujer que fue víctima de violaciones masivas de más de 50 hombres a los que su marido, ¿no? Llevaba para abusar de ella en estado de sumisión química y que generó todo un debate en ese mundo digital en torno a lo que tradicionalmente el feminismo ha llamado la cultura de la violación. Y a partir de ahí, claro, se generó ese discurso en torno a la idea de calificarnos a los hombres como potenciales violadores y de ahí, en consecuencia, esa respuesta por parte de algunos sectores masculinos de matizar ese presupuesto y decir, bueno, no todos los hombres somos agresores sexuales, violentos con las mujeres o maltratadores. Pero sí que creo que ese debate, ¿no?, mantenido sobre todo en el contexto digital, yo creo que deberíamos aprovecharlo, y así lo hago al principio del libro, para plantearnos hasta qué punto todos los hombres, de ahí esa aportación de mi hashtag YesAllMen, hasta qué punto, digo, todos los hombres somos corresponsables en una determinada cultura, que es la cultura machista, que es también, en consecuencia, la cultura de la violación, que ampara, que prorroga y que de alguna manera legitima comportamientos abusivos sobre las mujeres. Es decir, con ello no quiero confirmar que todos los hombres somos, en el sentido judicial del término, responsables de violaciones, pero sí que todos los días somos parte de una cultura que durante siglos ha legitimado, ha amparado y ha sido de alguna forma cómplice con esa violencia hacia las mujeres. Y yo creo que ese es el primer punto en el que los hombres deberíamos empezar a tomar conciencia de que somos parte del machismo y de que el machismo no es algo que está fuera de nosotros y que está solo en esa especie de monstruo como pudieron ser esos hombres que abusaron de Gisèle Pelicot. Es que yo creo que también fue un punto de inflexión muy importante que Giselle acudiese al juicio, que diese la cara y que Sí. dijese claramente que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Porque realmente cuando una mujer ha sido violada, pues normalmente es lo vergonzante encima es para ella, esa parte de vergüenza, ¿no? Y ese darle la vuelta yo creo que también ha sido un punto muy, muy importante de inflexión, ¿no te parece? Sí, no, claro, totalmente. Es algo que todavía creo que estamos tratando de conseguir, por ejemplo, en nuestro país en relación a la violencia de género, ¿no? En el sentido estricto de esa violencia que se desarrolla en el ámbito de la pareja, cuando fíjate que creo que insistentemente todavía a día de hoy, cuando vemos medios de comunicación, se pone fundamentalmente el foco en la mujer víctima y en la mujer victimizada y no tanto en los sujetos responsables de esos comportamientos violentos, ¿no? Y yo creo que incluso tendríamos que darle la vuelta a muchas de esas afirmaciones que vemos en las redes, en los medios, cuando se informa, por ejemplo, de un crimen machista, para poner justamente el foco en el sujeto activo de esa violencia. Y que eso permita insistir en esa apelación a la responsabilidad que los hombres tenemos en la continuidad de ese estado de cosas. Sí. Vivimos en una sociedad que gira en torno a un sistema económico, tú lo cuentas en el libro también, que está hecho por y para los hombres. En ese mundo las mujeres buscando la igualdad, se han ido adaptando a reglas, normas, actitudes, no solo masculinas, sino machistas. Es decir, se han visto obligadas a descuidar el ámbito privado para triunfar en el público. ¿No crees que podríamos hacerlo extensivo y acuñar ese hashtag YesAllPeople? Bueno, sí, claro. Yo creo que una de las consecuencias, podríamos decir, más perversas de lo que tradicionalmente se ha identificado con el feminismo de la igualdad,
tal vez haya sido pensar o estar incluso convencida y convencido de que simplemente con reconocer la igualdad formal de derecho, con hacer determinadas reformas jurídicas que incorporasen a las mujeres a un estatuto formal de ciudadanía que durante siglos no pudieran disfrutar, con eso bastaría para lograr una igualdad real y cambiar un estado de cosas que ha prorrogado durante tantísimo tiempo la subordinación de las mujeres. Y efectivamente yo creo que podemos constatar, porque los datos de la realidad si no lo evidencian, de que esa igualdad formal es absolutamente insuficiente y lo que está provocando en muchos casos, sobre todo porque hay una alianza estrechísima entre el patriarcado y el modelo económico neoliberal, es que las propias mujeres, cuando se incorporan al espacio público, al espacio del poder, al espacio de la ciudadanía, de la economía, sin duda, casi que no tengan otra referencia a la que agarrarse que la construida desde y por los intereses masculinos. Es como si los hombres hubiéramos diseñado un traje hecho perfectamente a nuestra medida y ahora estuviésemos vendiendo la ficción de igualdad que consistiría en decirle a las mujeres: si queréis convertiros en ciudadanas plenas, en sujetas completamente autónomas, tenéis que colocaros este traje. Aunque el traje, evidentemente, os incomode, os quede o ancho, o estrecho, o sobre tela por todos los sitios, ¿no? Entonces yo creo que no nos hemos planteado todavía rigurosamente o de manera absolutamente seria cómo la cuestión estaría en que tenemos que redefinir este modelo de convivencia, este pacto social, podríamos llamarlo en términos constitucionales, con otras reglas, con otros parámetros y con otros paradigmas, ¿no? Porque si no, de nuevo estaremos incidiendo en convertir la masculinidad en el eje de referencia central a partir del cual definimos lo público, el poder, el prestigio, la autoridad, lo valioso, y por lo tanto no estamos modificando ninguna de las reglas del juego, ¿no? Estamos continuando, manteniendo en definitiva el poder tal y como los hombres lo hemos pensado. Claro, sí, porque el capitalismo, o sea, lo que mide es como si dijéramos más desarrollo, más producción. O sea, lo identifica. Y en el PIB no se ha contemplado en absoluto Claro. ni la parte de los cuidados, ni por supuesto del equilibrio emocional, ni la sostenibilidad con el planeta. O sea, es la producción ilimitada y sin fin. Entonces, claro, en este sistema productivo, en esta cultura del esfuerzo, el triunfar es triunfar en lo público, o sea, como si lo privado prácticamente no tuviera importancia y era en la parte que estaba relegada a la mujer. Entonces, realmente vemos en que mujeres que están triunfando lo están haciendo a costa de renunciar a ese mundo privado normalmente, o sea, esas relaciones emocionales más cuidadas o a dedicar más tiempo a las pequeñas grandes cosas de la vida. Porque claro, también este sistema capitalista, de esta clase aspiracional que intentamos llegar a esos modelos que nos imponen, lo que nos lleva es a una autoexplotación y muchas veces nos lleva a la medicalización. O sea, hay mucha gente que ahora mismo está tomando ansiolíticos de una forma, y eso es porque realmente estamos como en un modelo productivo, pero eso es progreso. O sea, es que pero es que los índices que tienen en cuenta el bienestar no han llegado a calar en economía. Claro. Sí, No, sí, no, son. claro, claro, ahí hay un problema tremendo que tiene que ver justamente con hasta qué punto todo ese sistema del que tú hablabas hace un momento es compatible con la sostenibilidad de la vida. Claro. O si por el contrario, todas las referencias de valor que nos marca ese orden capitalista que también se nutre de un determinado sistema político, tienen que ver con unos parámetros de conducta, con unas capacidades, con unos tiempos incluso que son difícilmente compatibles con atender los vínculos, lo emocional, los cuidados. Es decir, y no es una mera paradoja, sino que tiene todo un sentido político, todo aquello que ha estado tradicionalmente vinculado con las mujeres y con lo femenino. Y que ese orden patriarcal ha despreciado, ha colocado en un nivel ínfimo, ¿no?, de reconocimiento social y económico y, por lo tanto, ha carecido y sigue careciendo en gran medida de centralidad en lo político. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno,
Octavio, ¿en qué crees que ha fallado el feminismo para que los populismos y una moral religiosa reaccionaria hayan calado en los jóvenes que ante la incertidumbre del mundo actual se sienten damnificados de la cultura woke? ¿En qué ha fallado la coeducación? Bueno, no sé si el feminismo ha fallado, ¿no? Parece como que eso es como una sentencia como muy rotunda y quizás yo creo que, claro, el feminismo o los feminismos, ¿no? Porque Sí, yo creo que hay que hablar en plural, sí, ¿no? De, total, de un total. movimiento, ¿no? Que es tan complejo y tan diverso. Sí, 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 Yo sí. creo que en estas últimas décadas, bueno, pues han hecho en gran medida lo que tenían que hacer, ¿no? Que era permanentemente incomodar un orden de cosas, unas estructuras de poder, pedir una serie de cambios legislativos y una serie de políticas públicas que en muchos casos eran urgentes porque seguimos viendo que, bueno, no hay mayor urgencia que velar por la vida y la integridad física de las mujeres que siguen muriendo, siendo asesinadas por los hombres, ¿no? Es decir, yo creo que, en definitiva, los feminismos han hecho, bueno, pues lo que tenían que hacer. Lo que ocurre es que yo creo que, sobre todo, en ese ámbito que tú apuntabas que tiene que ver con la coeducación, yo creo que se ha puesto todo el esfuerzo quizás en plantearle una serie de alternativas y de narraciones que tienen que ver con la autonomía, fundamentalmente a las mujeres, a las chicas, y en paralelo no se ha hecho un trabajo dirigido a los hombres, a los varones, en el sentido de construirle también unas narrativas que tengan como base el feminismo como propuesta de emancipación también para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha generado un vacío que, unido a toda una serie de malestares que tienen que ver con el contexto socioeconómico, con las expectativas de futuro tan precarias y con toda una serie de condicionantes externos, pues se están llevando en los últimos años a que ese espacio, a que ese vacío sea justamente ocupado por esos discursos que aparecen en la manosfera, que nutren, ¿no?, también las propuestas políticas de la extrema derecha y donde realmente no se están ofreciendo alternativas reales a estos jóvenes, sino que simplemente se les está vendiendo la ficción de una comunidad que los ampara y donde, como apuntabais al principio del programa, se identifican unos enemigos de manera muy directa y muy simple, como pueden ser, por supuesto, el feminismo, pero también pueden serlo las personas migrantes, que se ven, en vez de como una oportunidad para el crecimiento colectivo, pues se ven como un riesgo y como una amenaza, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la educación, con esa perspectiva de género, con esa perspectiva feminista, pues yo creo que sigue teniendo una tarea pendiente, que es la que tiene que ver con la educación de los hombres desde y para la igualdad. Sí, hombre, tienes toda la razón. O sea, en lo de los feminismos, absolutamente de acuerdo. Y bueno, fallar, yo me refería, claro, igual es un poco fuerte como está expresado, Mm, pero realmente sí que estamos teniendo ahora mismo un movimiento antifeminista mm, que nos tiene que hacer reflexionar, sí. porque realmente Mm, se está dando y estamos viviendo unos momentos reaccionarios que pensábamos que no iban a volver, ¿no? mm, Y fíjate, y el derechos reproductivos, en derechos reproductivos, algo que ya mm, parecía que lo teníamos ganado y otra vez vuelve a cuestionarse. Pero sobre mm, todo las actitudes de los jóvenes. A mí me parece que es que tenemos que intentar reaccionar, tenemos que buscar sí. alguna alternativa, porque si no es que les estamos metiendo otra vez en una lucha de Mm, géneros mm, que claro. parecía muy superada, ¿no? Es que es Mm. tremendo. Sí, yo creo que, fíjate, bueno, yo creo que es muy complejo y tendríamos que poner sobre la mesa muchos factores, ¿no? También es cierto que en países como el nuestro, en los últimos años, el feminismo ha adquirido, podríamos decir, un peso y un protagonismo institucional absolutamente relevante y que no tiene nada que ver con lo que había pasado en décadas anteriores. Entonces, claro, eso también ha llevado a ser utilizado desde el punto de vista partidista y a ser aprovechado, claro, fundamentalmente por la derecha para generar ahí un discurso basado en el conflicto, en la oposición y en construir incluso esa idea, desde mi punto de vista, absolutamente perversa, de que ahora ser rebelde supondría de alguna manera ir en contra de esas propuestas igualitarias y emancipatorias del feminismo, ¿no? En la medida que se identifica con las propuestas que se hacen desde lo institucional, desde el gobierno, desde el poder que incluso puede representar una determinada élite. Y en ese sentido, yo sí que creo que pueden haber incidido de manera negativa, por un lado, como también los partidos políticos, ¿no?, han tratado de alguna manera, asumir, ¿no?, como una tarea casi propia y exclusiva
toda esta tarea mucho más conjunta y colectiva que es la propuesta del feminismo. Y luego también creo que ha habido, yo diría que una carencia de una pedagogía mucho más, podemos decir, incluso hasta seductora y con una explicación mucho más profunda de cuestiones que son muy complejas, incluso a veces desde el punto de vista jurídico, pero que la dinámica de las redes sociales, de la lucha partidista, pues nos ha llevado a ese terreno absolutamente infértil, ¿no? De la rabia, del cabreo, ¿no? Y de simplemente lanzar una serie de titulares, ¿no? Que no salen de ahí y que no generan ninguna conversación democrática. Entonces yo creo que eso ha contribuido también a que debates como, por ejemplo, los que hemos tenido en este país sobre la ley relativa a la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, el consentimiento, que es una cuestión enormemente compleja, llena de matices, pues hemos tratado de reducirla a una lucha partidista o a esa dinámica muy propia también de las redes sociales, que es o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Cuando yo creo que estamos hablando de temas que están llenos de matices, de grises y que requieren unos espacios y unos tiempos para el diálogo y para el debate que lamentablemente en estas sociedades digitales y de pantallas no los estamos teniendo, ¿no? Yo creo que eso también ha operado en contra, ¿no? de toda esta corriente de avance social y está jugando, claro, a favor de todas esas propuestas reactivas. Sí, pero yo no sé si quizá en el contexto de nuestro país en el que nos movemos, esto, cualquier planteamiento que sea un poco rupturista, que quiera cambiar en los sentidos, pues tiene esas consecuencias siempre. No sé si estaríamos, yo pienso que en cualquier caso hacen falta, porque si no, no avanzaríamos nunca nada. No, no, sin duda, claro. Hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Y es que siempre que ha habido un avance de los derechos de las mujeres, ha habido reacciones en contra, ¿no? Es decir, en Estados Unidos ya lo escribió hace décadas Susan Faludi, ¿no? En un libro titulado precisamente así, Reacción, hubo una respuesta prácticamente, podríamos decir, misógina frente a los avances que en los años 70 había habido en materia de libertad sexual de las mujeres, avances, ¿no? en derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, que a lo largo de la historia, siempre que ha habido un avance en igualdad, también ha habido una respuesta en contestación a esos avances, ¿no? Por lo tanto, lo que ahora tenemos no es singularmente nuevo, pero sí que se produce en un contexto donde evidentemente tenemos otros elementos que lo vuelven, ¿no? más complejo y más difícil incluso de analizar, ¿no? Yo creo que en definitiva no podemos perder de vista que el feminismo conlleva una propuesta que genera incomodidad, ¿no? Dice una feminista que se llama Sara Ahmed que ser feminista es ser un aguafiestas, ¿no? Y por lo tanto, ser feminista es cuestionar permanentemente el orden establecido, las estructuras de poder. Y claro, el feminismo está cuestionando elementos muy esenciales de un orden que hemos dado casi por natural durante siglos, ¿no? La familia heteronormativa, un reparto de roles entre hombres y mujeres y entre el espacio público y el espacio privado, un cuestionamiento incluso de las identidades sexuales. Entonces, claro, se está resquebrajando el edificio que había hecho, en definitiva, el amo, ¿no? Por utilizar las palabras de Audre Lorde, ¿no? Esa casa del amo es la que el feminismo está desmontándola con muchísimo esfuerzo, claro, y desde hace ya más de 3 siglos, ¿no? Entonces, claro que el feminismo tiene que incomodar y claro que, por lo tanto, cuando los hombres se enfrentan a esta nueva realidad en las que están las mujeres del siglo XXI, pues claro que tenemos que sentirnos incomodados. La diferencia está en que aprovechemos esa incomodidad como una oportunidad para el cambio y no nos quedemos en una respuesta basada en la ira, en el resentimiento o en el agravio, que es lo que está pasando con sectores masculinos muy relevantes, ¿no? de nuestros países. Sí. Bueno, en tu libro nos planteas que más que conseguir cuotas en un sistema masculino, el feminismo debe aspirar a transformar el sistema con sus aportaciones. ¿Nos lo puedes explicar un poquito, sobre todo Claro. con el nexo entre patriarcado y capitalismo? Claro, bueno,
Eso daría para hacer un larguísimo curso y un larguísimo seminario, ¿no? Claro. Claro, en tu pregunta hay dos cuestiones que me parecen muy relevantes, ¿no? Primero, y bueno, claro, por supuesto, lo más complejo es esa conexión entre patriarcado y capitalismo. Es decir, yo creo que no podemos olvidar cómo esas estructuras sociales, políticas y culturales sobre las que se monta el patriarcado se ajustan como un guante a las necesidades del capitalismo, ¿no? La propia división entre lo público y lo privado, los trabajos que se consideran productivos, que han sido tradicionalmente los de los hombres, frente a los reproductivos de las mujeres, que son los que realmente han sostenido las vidas, pero que han carecido, ¿no?, de una retribución económica y de un reconocimiento social, ¿no? Sobre ese eje, sobre esa división jerárquica entre lo masculino y lo femenino, lo público y lo privado, lo productivo y lo irreproductivo, el capitalismo ha forjado un sistema que además tiene, entiendo yo, como referencia de comportamiento la referencia que constituye ese varón heteronormativo, propietario, burgués, que es el que incluso impulsa, ¿no?, el constitucionalismo moderno y que desarrolla habitualmente, tanto en lo privado como en lo público, prácticas absolutamente depredadoras y dominantes sobre otras personas, sobre las mujeres, sobre los pueblos, sobre los territorios, sobre los recursos naturales, ¿no? Y ahí está la crisis climática que nos sacude y que es la manifestación más terrible de ese modelo, ¿no? Entonces, claro, el patriarcado y el capitalismo se han ido reinventando y readaptando, pues ahora imaginaros a una sociedad tecnológica, digital, donde efectivamente el poder de verdad, más allá del que reside en los parlamentos y los gobiernos, está justamente en quienes tienen el poder sobre las tecnologías o en esas empresas transnacionales que son las que están controlando cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos o cómo accedemos a la información, ¿no? Ese poder donde, por cierto, no están las mujeres ni se les espera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, me preguntabas también por el tema de la presencia de las mujeres en los poderes. Y yo ahí reflexiono y he reflexionado mucho sobre la idea de la paridad, que es el término que desde los feminismos se utiliza, ¿no?, para ese horizonte de una democracia paritaria. Pero claro, yo creo que hemos confundido la paridad con simplemente una política de presencia de las mujeres en las instituciones o incluso simplemente con el cubrir una determinada cuota o porcentaje, con lo cual ya tendríamos, pareciera, ¿no?, resuelta la desigualdad. Y yo creo que la paridad hay que asumirla en un sentido mucho más cualitativo, que implica plantearnos, como yo decía antes, que tenemos que cambiar las reglas del juego, cómo tomamos las decisiones, cuáles son las agendas prioritarias para esas instituciones, de qué manera desde las administraciones se establecen otro tipo de relaciones con la ciudadanía y otra organización de los tiempos. Es decir, es una reforma mucho más sustantiva que simplemente colocar a un número determinado de mujeres al frente de las instituciones, mujeres que en muchos casos, como decíamos antes, no hacen sino reproducir comportamientos masculinos, hábitos masculinos y referencias masculinas, ¿no? Quizás porque para sobrevivir en ese ámbito o para mantenerse en él casi que no tienen otro remedio que, como decíamos antes, ponerse ese traje, ¿no? Porque si no están condenadas a ser expulsadas inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pasar de una paridad de la presencia, por así decirlo, a una paridad de poder, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay un déficit enorme, con independencia de que cada vez tengamos más mujeres en los parlamentos, en los ayuntamientos o en los poderes ejecutivos. Bueno, si os parece, vamos a hacer ahora una pausa musical y con un tema maravilloso que os invito a que lo escuchéis en la totalidad, que Se agotó, de Ximena Castro. Y se lo vamos a dedicar al juez David Maman Benchid, que es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, por las declaraciones que ha hecho de que, claro, que las mujeres estamos locas por conseguir esas medidas de protección, ¿verdad? En 24 horas en lugar de meses, como si vivir con un maltratador fuese algo fácil y sencillo y no fuera perentorio. Y bueno, muchas otras cosas que ha dicho de la custodia y más. En fin, se lo dedicamos a él y creo que os va a encantar el tema. No cayó la impunidad, sigue firme en su asiento,
pero cambió la ciudad. Ya no aguanta el tormento, no, se agotó la verdad. Se agotó el silencio. Se agotó la paciencia de la madre que busca. Se agotó la paciencia de la hermana que escucha. No fue error ni inconsciencia, fue silencio que asusta. Porque estaba sola, dicen algo hizo, murmuraban. No era buena muchacha por vestirse así, la miraban. Cada frase que repiten la violencia la respaldan. Carpeta que no camina, es justicia que traiciona. Pues que culpa minimiza, firma sangre en la zona. Fiscalía que archiva también nos abandona. No fue culpa de la hora ni de cruzar por la calle, fue cultura que acomoda la agresión como detalle. Si el sistema se sostiene es porque alguien lo respalda. Se sostuvo con miedo, con silencio y paciencia, pero el miedo se agotó antes que la conciencia. No cayó la impunidad, se agotó la paciencia. Bueno, Octavio, ¿cómo puede ser que a pesar de la tasa de feminicidios, del aumento de la violencia vicaria, de las dificultades de nuestra justicia penal para atender y acompañar a las víctimas sin revictimizarlas? Me acuerdo hoy también de la actriz que denunció a Errejón y hay que ver cómo le trató ese juez en la declaración. Bueno, además, hay una inseguridad en las calles cuando cae la noche. O sea, creo que cualquier mujer sabe lo que es tener que apretar el paso cuando en una calle oscura y de repente si vienen hombres o un hombre le empieza, ves como que te sigue. O creo que ese tipo de episodios cualquier mujer los ha vivido. Entonces, ¿cómo puede ser que con estos contextos cada vez haya más hombres hablando de embrismo y de las denuncias falsas que violan la presunción de inocencia? Claro, fíjate, claro, has puesto el dedo en una de las llagas porque uno de los elementos centrales de todo ese discurso misógino tan habitual en el mundo digital tiene que ver justamente con la violencia de género, ¿no? Y tú has citado pues ese estribillo permanentemente repetido, ¿no? De las denuncias falsas existen, ¿no? Y son mucho más de lo que dicen las estadísticas oficiales. Las mujeres utilizan la ley contra la violencia de género para sacar provecho de sus exparejas, de sus exmaridos, y así un larguísimo etcétera, que entre otras cosas no tiene nada que ver con lo que nos dicen los datos oficiales y las referencias estadísticas de organismos públicos que trabajan de manera seria y rigurosa sobre estos temas, ¿no? En este sentido, yo creo que una de las primeras cuestiones que tendríamos que abordar en cuanto a ciudadanía es justamente dónde nos informamos y cuáles son las referencias que utilizamos para hacernos una determinada visión de una determinada realidad, ¿no? Yo ese es un problema que cada vez tengo más con mi alumnado, porque efectivamente como ellos y ellas viven casi de manera plena en el mundo digital, en las redes sociales, pues se quedan como si fueran verdades absolutas con todo aquello que les lanza un youtuber, un influencer o incluso el titular de un representante político en la tribuna de un parlamento, ¿no? Y entonces hay que hacer un esfuerzo sobreañadido, de nuevo, de hacer pedagogía que tenga que ver con la realidad de los hechos, ¿no? Y yo creo que la realidad de la violencia que sufren las mujeres va mucho más allá de esos datos absolutamente demoledores que nos dicen que, por ejemplo, este año llevamos ya, pues creo que son ya 15 mujeres asesinadas, ¿no? En los pocos meses del 2026, y que va más allá de eso porque tiene que ver con algo que tú decías antes, ¿no? Que es cómo podemos tolerar en una sociedad democrática que todavía un espacio como el espacio público sea un espacio de miedo y de inseguridad para las mujeres, de amenaza como mínimo para las mujeres. O cómo, si trasladamos el tema del espacio público a otro espacio público que también es el espacio de las redes sociales, también ahí justamente comprobamos cómo son las mujeres las que sufrís más violencia en ese ámbito.
las mujeres que tienen un protagonismo político, periodístico, de liderazgo en algún sentido las redes sociales, reciben permanentemente ataques de todo tipo, amenazas incluso de muerte, y muchas de ellas acaban incluso dejando ese espacio, y por lo tanto tendríamos que plantearnos que como sociedad democrática estas mujeres no están pudiendo ejercer derechos fundamentales como su libertad de expresión o su derecho a la participación política, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el principal punto o uno de los primeros puntos de concienciación de los hombres debería ser justamente este, ¿no? Cómo el patriarcado se nutre de la violencia hacia las mujeres y cómo la violencia acaba siendo esa red muy tupida de muchos comportamientos grandes y pequeños que os colocan siempre a vosotras en un lugar de subordinación y en un lugar que os empequeñece, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer un trabajo especialmente complicado con los hombres de todas las edades y con los jóvenes en particular, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no somos conscientes de cómo cualquiera de nosotros reproduce esas violencias, ¿no? A veces el propio lenguaje que utilizamos, los comportamientos que tenemos con nuestros colegas en el trabajo, en nuestros grupos de WhatsApp, en esos ámbitos relacionales, yo creo que muchas veces, a veces incluso sin darnos cuenta, estamos reproduciendo comportamientos que implican violencia hacia las mujeres y que os generan incomodidad, que os generan humillación o que os generan algún tipo de desprecio, ¿no? Yo creo que tendríamos que entender que esa violencia forma parte de todo un sistema, ¿no? Que forma un todo, ¿no? Y no deberíamos detenernos simplemente en el hecho concreto que nos alarma cuando vemos una noticia de un crimen machista, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que ese crimen machista es simplemente la punta del iceberg de todo un entramado de violencias, ¿no? Que todavía los hombres yo creo que no conseguimos ni ser conscientes, ¿no? de que existen en nuestro entorno. Y a veces, una cosa que apuntabas en tu libro, un matiz de lo que acabas de decir sobre las violencias, los silencios permisivos. Claro. Bueno, Esos fíjate, silencios. claro. Fijaros que en el caso de Giselle Pelicot, del que hablábamos antes, recordar que el marido, hubo hombres a los que el marido le propuso intervenir en esas violaciones, se negaron a hacerlo, pero estos hombres mantuvieron un silencio absoluto con respecto a esa barbaridad que le estaba ocurriendo a esa mujer. Es decir, en ningún momento esos hombres acudieron a la policía o denunciaron ese hecho, ¿no? Y yo creo que esa realidad tremenda del caso de Giselle Pelicot es absolutamente trasladable a nuestro día a día, en el que todos y cada uno de nosotros en muchos casos mantenemos una complicidad por omisión, diríamos, ¿no? Por utilizar un término casi religioso, ¿no? Del pecar por omisión, ¿no? Pues yo creo que somos muchas veces cómplices por omisión, porque en lugar de señalar, cuestionar, censurar, poner límite a esos comportamientos abusivos, optamos por un silencio, quizás porque no queremos sentirnos incómodos frente al amigo, al colega, al compañero de trabajo o al vecino, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está, yo siempre que trabajo con hombres lo planteo así, la primera responsabilidad o una de las primeras responsabilidades que deberíamos tener los hombres, que es romper esas estructuras de silencio, ¿no? Y esa suerte de pactos implícitos que tenemos entre nosotros y que hace que el patriarcado en definitiva se siga reproduciendo. Sí. Bueno, casi todos los cambios de la época moderna se parten de la Ilustración. Pero claro, en la Ilustración se habla de hombre y todo se plantea sobre el hombre y todas las interpretaciones que se han intentado a partir de ahí siguen utilizando de manera universal hombre, equiparando su visión sesgada de persona. ¿Qué incidencia ha tenido esto en la concepción de la ciudadanía y del poder en las democracias contemporáneas? Bueno, pues enorme, ¿no? Eso es algo que yo trato siempre de explicarle a mi alumnado a la Facultad de Derecho cuando tengo que explicarle la teoría del Estado y los inicios del constitucionalismo, ¿no? Y trato de alguna manera, revelarles, ¿no? Porque para muchos de ellos es la primera vez que se enfrentan, ¿no? a esa mirada crítica de cómo la referencia que tenemos del sujeto político, del sujeto de derechos y a partir de ahí de todo ese edificio que hemos identificado con el constitucionalismo moderno, parte de una visión sesgada de lo humano. Es una visión absolutamente centrada
en los hombres y no todos los hombres, porque la referencia central tiene que ver con los hombres burgueses, heteronormativos, propietarios, con un determinado nivel, por lo tanto, económico, y deja fuera del reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, por supuesto, a las mujeres y, por supuesto, también a los hombres que no encajaban en ese modelo. Ese modelo es el que ha sustentado durante siglos y hasta el día de hoy nuestro derecho, nuestros pactos constitucionales, nuestra teoría de los derechos humanos, que además, claro, todo ello construido de una visión muy etnocéntrica, porque no ha tenido presente otras realidades, ¿no?, de los seres humanos que tienen que ver con otras culturas, con otros territorios, con otras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que, y es una de las cosas que lleva haciendo el feminismo jurídico, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, hay que también desmontar esos paradigmas, incluso esos conceptos y esas realidades convertidas en derechos, pero que hemos construido sin tener en cuenta, como decíamos antes, realidades de lo humano que tienen que ver con, por ejemplo, con los cuidados, que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con los cuerpos, por supuesto, y las vivencias de las mujeres. Ahí está todo el tema pendiente, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o con la realidad de otras identidades sexogenéricas que tampoco encajaban en esa referencia del varón universal que representaba, se supone, ¿no?, a la humanidad en su conjunto, ¿no? Ahí ha habido eso que el feminismo llama una universalidad sustitutoria, ¿no?, por parte de lo masculino, ¿no? Y por lo tanto, absolutamente sesgada. Fijaros que durante mucho tiempo hemos hablado del sufragio universal, cuando realmente ese sufragio universal durante siglos fue sufragio universal, pero de los hombres, no de las mujeres. Por lo tanto, el propio término universal era absolutamente inadecuado, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que además no solamente lo jurídico, sino en general, yo creo que toda nuestra construcción del pensamiento, ¿no?, de la filosofía, de cómo nos acercamos a conocer la realidad, está marcada por esa visión androcéntrica y excluyente de las mujeres y de otras muchas realidades de lo humano, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay que hacer una revolución, como yo siempre digo, incluso epistemológica, ¿no? Porque tenemos que pensar de otra manera y construir el pensamiento de otra manera. Sí, si ese uso de el hombre hubiera sido realmente universal, Olimpia no hubiera acabado en el cabalcán. Claro, claro. Por favor, Olimpia de Gush, que Claro, no claro, se olvide. Tú la ensalzas maravillosamente en tu libro. No claro. tenemos tiempo. Las personas que nos escuchen, por favor, si no conocen qué pasó con Olimpia de Gush, por favor, que lo busquen. Claro. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, Octavio, perdón, el patriarcado neoliberal no para de reinventarse. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Son una oportunidad perdida? Porque, claro, por un lado nos conectan, pero también nos desmovilizan, ya que fomentan dinámicas individualistas y narcisistas. ¿Tú crees que fomentan el odio y la discriminación desde la impunidad del anonimato? Porque, claro, esto del anonimato es tremendo. ¿Se hostiga y se juzga más a las mujeres? Claro, vamos a ver. Yo siempre que hablo de estos temas dejo de entrada claro que yo no me considero como un enemigo, ¿no?, de todos estos cambios tecnológicos ni de lo digital. Es decir, me parece que nos ofrecen toda una serie de herramientas. Imaginaros yo que me dedico al mundo de la investigación, todo lo que de positivo ha tenido, ¿no?, en mi trabajo diario, la posibilidad de acceder al conocimiento, ¿no?, a través de todas estas herramientas que representa la tecnología. Pero sí que es cierto que si las analizamos desde este punto de vista que tiene que ver con la realidad de los derechos, con la realidad de la democracia, con la igualdad, en definitiva, de los seres humanos, las redes sociales, pues de alguna manera están reproduciendo, por un lado, las dinámicas propias de un mundo empresarial que es el que la sostiene. Es decir, a veces parece que perdemos de vista en nuestro día a día que lo que está sosteniendo ese vehículo en el que permanentemente estamos volcando nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestras relaciones incluso muy personales,
eso está sostenido, mantenido y amparado por la lógica de unas empresas que evidentemente no tienen dentro de su objetivo conseguir una mayor justicia social, ni un mayor reparto de los bienes, ni una mayor igualdad, sino conseguir beneficio, rendimiento económico y una expansión desde una lógica absolutamente economicista, ¿no? Y dentro de esa lógica economicista, pues está demostrado que lo que favorece, ¿no?, una mayor expansión tiene que ver justamente con esos discursos que promueven la crispación, la violencia, el enfrentamiento, ¿no? Eso pareciera, ¿no?, como tantas veces se ha dicho, que las buenas noticias no venden, ¿no? Pues ahora las redes sociales yo creo que han multiplicado a la enésima potencia esa realidad, ¿no? Y yo creo que además han fomentado o han contribuido a fomentar eso que apuntábamos antes, ¿no? La imposibilidad de que tengamos debates sosegados y que tengamos procesos deliberativos, ¿no? Yo reivindico siempre insistentemente la necesidad de que en la democracia tengamos espacio para la deliberación. Y la deliberación exige tiempo y una serie de condiciones que no se dan en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales fomentan, por el contrario, las dinámicas dualistas, oposicionales, ¿no? El blanco, el negro, como decíamos antes, ¿no? Y eso, lógicamente, no contribuye, ¿no?, a construir la democracia, sino todo lo contrario. Y el problema es que eso se está transfiriendo a otros espacios. Fijaros cómo estamos viendo, sin ir más lejos, en nuestro Congreso, determinadas actitudes y comportamientos que serían absolutamente o nos resultarían absolutamente insoportables hace apenas unas décadas, ¿no? Serían inimaginables, ¿no? Y ahora estamos normalizando que los representantes de la voluntad popular se lancen allí todo tipo de improperios, acusaciones, tengan comportamientos absolutamente desbocados y absolutamente maleducados, ¿no? Con lo cual, creo que aquí tenemos un serio problema que tiene que ver, insisto, con cómo estamos desvirtuando la democracia y cómo en este sentido las redes sociales no están contribuyendo a que tengamos mejor democracia, sino que están contribuyendo a que de alguna manera nos encapsulemos, ¿no?, también de esas dinámicas muy narcisistas y que vivamos además en una peligrosa ficción que es la de creer que estamos acompañados, que tenemos muchos amigos o que tenemos muchas redes, pero realmente al final estás tú solo, ¿no?, con tu realidad, con tus problemas del día a día y además estás, sin darte cuenta, cada vez más desactivado desde el punto de vista político, ¿no? Y ese me parece que es uno de los grandes problemones, ¿no?, que ahora mismo tenemos en las democracias contemporáneas. Bueno, Ana dedicaba la canción a un juez. Yo creo que existe bastante evidencia, parece, de que la justicia en nuestro país es bastante machista. Porque, por ejemplo, se ha visto muy de manifiesto a partir de la aplicación de la ley Solo sí es sí, cuando una ley que pone de relieve los estrechos vínculos que hay entre la sexualidad masculina y los mandatos de dominio, y cómo la interpretación y el ataque de los jueces ha tenido que ver en eso. ¿Qué opinas? Claro, bueno, ahí me tocáis uno de mis ámbitos más sensibles, porque claro, yo me dedico fijaros, ¿no?, a la formación, se supone, de futuros jueces y juezas, ¿no? Claro, y por lo tanto tengo como un termómetro muy cercano de lo que ocurre en ese contexto. No hay que olvidar una cosa. Primero, que cuando hablamos de la justicia hablamos también de un poder. Es decir, los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y a veces parece que con esa idea de la administración de justicia pensamos como ciudadanos y ciudadanas que ahí, bueno, hay un servicio público, una administración pública, pero es que realmente estamos hablando de un poder. Un poder que además no tiene una legitimación democrática directa, como todos y todas sabemos, y que responde fundamentalmente a unas lógicas heredadas, ¿no?, de sistemas anteriores en los que se ha generado pues un núcleo, podemos decir, pues sí, muy conservador, muy corporativo y muy resistente a las transformaciones, ¿no? Entonces, en el contexto del derecho, yo diría que no solamente del Poder Judicial, sino en el contexto del derecho en general, que es en el que yo además estoy, pues lo que detectamos de manera muy mayoritaria son comportamientos, actitudes muy mantenedoras del statu quo, muy resistentes al cuestionamiento de los paradigmas tradicionales,
y muy poco comprometidas con la idea que algunos y algunas defendemos de que el derecho debe ser una herramienta de transformación social y que en esa transformación social tienen que tener un papel clave todos los operadores jurídicos, desde un abogado o una abogada que interviene en el turno de oficio hasta el Ministerio Fiscal y no digamos, claro, quienes administran justicia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema de base que yo lo sigo detectando en mi propia facultad, que tiene que ver con que no seguimos formando y sensibilizando a esos operadores jurídicos con esa perspectiva que supone entender el derecho como una herramienta de transformación social y donde tampoco los feminismos jurídicos ni la perspectiva de género han penetrado como deberían haberlo hecho, ¿no? Sigue siendo una cuestión muy excepcional, muy de la voluntad de algún o de alguna docente, pero eso sigue sin estar en el centro de la formación, de los planes de estudio, ¿no? Y del compromiso de quienes luego van a estar decidiendo sobre los derechos de la ciudadanía. Bueno, vamos a intentar acabar en positivo. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Porque, claro, algo se podrá hacer para combatir esta reacción antifeminista. Y además me encanta porque tú en el libro, en las soluciones, apuntas al laicismo, que ya Claro. sabes que Claro. nosotros somos miembros de Córdoba, de Claro. Córdoba Laica y por supuesto de Europa Laica. Claro. Entonces, ¿cómo podemos establecer una sociedad laica? Es decir, Mm. sin discriminación de ningún tipo y en defensa de lo común, con nuevos modelos relacionales en los que no se reproduzcan patrones androcéntricos amparados en dinámicas jerárquicas y patriarcales? Bueno, claro, yo hablo de todo eso en el libro y casi lo califico de horizonte utópico, no tanto porque yo no esté convencido de que ese es el horizonte, sino porque creo que es extremadamente complejo, ¿no? Pero yo creo que el camino tiene que venir por ahí, ¿no? Tiene que venir con cómo seamos o no capaces de poner en el centro de lo político una serie de valores comunes definidos en función de los derechos humanos y de la democracia. Y eso supone, por supuesto, recolocar en un lugar completamente distinto al que ahora está todo lo que tiene que ver con las religiones, con el sentido público de las religiones, ¿no? En ese sentido laicista, ¿no? Del que vosotras hablabais, y es lo que yo entiendo que es una de las transiciones todavía pendientes en nuestro sistema constitucional, ¿no? Aunque la Constitución española define de esa manera un tanto perversa, ¿no? Que ninguna confesión tiene carácter estatal, pero los hechos nos siguen demostrando que no hemos completado la transición de un Estado confesional a un Estado laico, ¿no? Y evidentemente ahí de nuevo nos encontramos con esos otro de esos poderes, ¿no? Que han determinado, ¿no? La realidad de los humanos durante siglos y que tienen además que ver mucho con el patriarcado, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? En este sentido, a una teóloga, ¿no? Que yo conocí gracias a mi amigo Juan José Tamayo, que es Mary Daly, ¿no? Cuando dice esa frase tan rotunda, ¿no? De si Dios es hombre, el hombre es Dios, ¿no? Entonces yo entiendo que ese sentido además de poder institucionalizado, ¿no? Que tienen las religiones o buena parte de las religiones, pues yo creo que ha sido y sigue siendo parte fundamental en las dificultades que sigue habiendo para tener una sociedad plenamente igualitaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta valentía política, ¿no? Que en este país no se ha tenido ni siquiera por parte de partidos de la izquierda, ¿no? Que se han dicho comprometidos con esos valores, y creo que hay que poner en primera línea algo que además lo dice la Constitución de manera muy rotunda en el artículo que dedica al derecho a la educación, ¿no? En el artículo 27, en su apartado segundo, deja clarísimo que el objetivo de la educación debe ser justamente educar en los valores democráticos para conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Y el pleno desarrollo de la personalidad del individuo se consigue sin ataduras de ningún tipo, sin esclavitudes, sin servidumbres y con las herramientas que posibilitan que cada uno de nosotros sea verdaderamente autónomo, ¿no? Entonces yo creo que ese objetivo de la autonomía tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, que sería, pues claro, la vía política, ¿no? Que yo defiendo. Por un lado, tiene que ver con nuestras condiciones materiales de existencia. Difícilmente tú eres autónomo si no tienes una vivienda digna, un trabajo digno o unos mínimos recursos a diario. Y luego necesitamos una educación que nos forje
para la ciudadanía y también, como dice el feminismo, para la cuidadanía. Es decir, que incorpore también a lo público, a lo político y a lo educativo todos esos valores y todas esas realidades que han estado siempre en lo privado, en lo femenino y que no hemos tenido en cuenta cuando son realmente las que nos sostienen como humanos. Perdona, pero es que me resulta es muy paradójico, ¿verdad? Como acabas de decir, que la educación queda claramente defendida en la Constitución y que haya sido un socialista como es Felipe González que haya regalado mediante los conciertos educativos de nuevo la educación a la Iglesia Católica. Es Claro. tremendo, o sea, hablando de esta supuesta izquierda de Claro, nuestro país. claro. ¿no? Claro, es que fijaros, en relación a todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la formación de los jóvenes, la necesidad, ¿no?, de que todo esto penetre de manera central y transversal en el sistema educativo, bueno, pues hay que ser claros y decir que en el caso de los centros concertados hay, yo diría que casi una absoluta imposibilidad de que esto se desarrolle. Yo estoy harto de ir a centros de secundaria, ¿no?, a realizar actividades sobre estos temas y os puedo asegurar que nunca me han llamado a un centro concertado, ni lo van a hacer. Claro, entonces, claro, no nos olvidemos que estamos amparando que haya un sector muy significativo de nuestros jóvenes que ni siquiera estén recibiendo, no digo ya una formación central en materia, por ejemplo, de sexualidad, igualdad o lucha contra la violencia. Es que ni siquiera tienen la oportunidad de tener un día una charlita donde le hablemos de los peligros que tienen las redes sociales y la misoginia que se cuece en ella, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí hay una cuestión absolutamente central, ¿no?, de deficiencia de nuestro sistema educativo que, fijaros, casi 50 años después del 78 la seguimos teniendo pendiente, ¿no? Y creo que ahí, de nuevo, pues yo tengo que ponerle la etiqueta, ¿no?, de absoluta desilusión a una izquierda que ha sido absolutamente mojigata con respecto a sus responsabilidades en este tema. Yo creo que, bueno, ya tenemos que terminar, pero creo que podemos estar de acuerdo en que si algo le hace falta ahora mismo al mundo es más laicismo. Claro. Sí, no, claro. Claro, y fíjate, Ana, que cuando se habla de laicismo pareciera por parte de algunos sectores que se está defendiendo una sociedad sin valores, sin ética, cuando justamente el laicismo lo que defiende es que tengamos una ética común forjada justamente sobre los valores de la democracia, de tal manera que luego además esos valores sean los que permitan que tú, a nivel particular y personal, puedas rezarle al dios o a la diosa que te dé la gana, si es que tienes algún tipo de creencia religiosa, ¿no? Pero no se trata de quedarnos en un vacío nihilista, por así decirlo, sino que se trata de apostar por una ética que podamos compartir. Y esa ética, pues, no puede ser otra que la de los derechos humanos, no hay otra. El desconocimiento de lo que es el laicismo en este país es tremendo. O sea, te quiero decir, tú vas a una persona en la calle, le preguntas a ver si sabes qué es el laicismo o te defines como laica y se creen que es algo religioso, o sea, no... Sí, o que vas a quemar a los curas y a las iglesias y cosas de estas, ¿no? O que eres roja y atea. Claro. Claro. Sí, tremendo. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido un auténtico placer y de verdad que tu libro súper recomendable y qué bien que esté en la universidad. Me encanta. Esperemos que esta sesión llegue a mucha gente y para que oigan lo que nos has contado y aprendamos. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.